Muy bien, seguimos aquí en esto que es La Otra Campana y ahora tengo el gusto de presentarte lo que podemos conversar con una mujer que tiene una larga trayectoria aquí en nuestra provincia de Misiones y como periodista, como actriz, como poeta, ahora decidió dar un pasito de compromiso un poco mayor con la política, integrando el Frente Avancemos como candidata a senadora acompañando a Adolfo Velázquez. Nos abrió las puertas de su casa, ahí estuvimos. Numi Silva, ¿cómo te estás llevando con este nuevo desafío de ser candidata, en este caso en el Frente Avancemos? Sí, la verdad que al principio fue una sorpresa cuando me ofrecieron, digamos, participar con Adolfo Velázquez en acompañarlo como segunda candidata a senadora. Y bueno, fue una sorpresa. ¿Por qué sorpresa te digo? Porque como era, nunca la gente se acuerda de los trabajadores de la cultura ni de un artista. Sí. Entonces dije, bueno, si llego voy a hacer mucho, y si no, lo mismo, seguiré trabajando en esto e incentivando todo lo que sea el trabajo cultural y todo lo que tenga que ver con la cultura. O sea que vos cuando recibiste la propuesta sentiste como una reivindicación del sector, digamos. Exactamente, como así mismo, esa es la palabra justa. Yo sentí que el trabajador de la cultura, que el artista, digamos, se sentía reivindicado con este ofrecimiento que me hicieron, y yo me siento tan responsable que lo haría con gusto, y si puedo lograr cosas, mucho mejor. Bueno, ¿y qué cosas, por ejemplo, pensás que habría que hacer? Porque decís, si puedo lograr cosas, ¿qué cosas, por ejemplo? Y bueno, si llego al Senado de la Nación, digamos, trabajaré con la Comisión de Cultura y Turismo, generando proyectos, digamos, que tengan que ver con la educación, la cultura, el turismo. Y mi deseo es generar, cuando decimos mercado federal del arte. Sí. Y me dicen, ¿pero por qué mercado? Y porque nosotros, los trabajadores de la cultura, somos productores de bienes culturales. Pero nunca, digamos, se fijan que el trabajo, que lo que produce el artista, debe ser puesto en vidriera. Y su trabajo debe, digamos, tener cánones de valores. Claro. Es como que uno dice, ¿y por qué voy a tener que pagar por esto? ¿No? Sí, claro. Inclusive te dicen, regálame tu libro, te dicen. Claro. Y lo que le costó al escritor, lo que le costó al músico hacer su CD, todo eso tiene un costo. Lo que le costó a un pintor, cuánto tiempo le lleva y cuánto el costo de pintura. Claro. Pero es como que la sociedad no tiene problemas en pagar por cosas que vos decís, ¿cómo van a pagar una fortuna por eso? Claro. Y sin embargo, el arte está como subvaluado, ¿no? Entonces, mi deseo es generar, digamos, un proyecto que tenga que ver con un mercado nacional o federal del arte. Ajá. Para que tengan una vidriera a nivel nacional, y por qué no también con otras provincias. Claro. Porque debe ser conocido el trabajo de los artistas, que haya un intercambio fluido, que una provincia traiga sus trabajos acá, los artistas de otras provincias, y que nosotros llevemos también nuestros trabajos a otras provincias. Claro, que no es algo imposible de generar. No, es simplemente gestión cultural. Sí. Es romper con una visión de 500 años, ¿no? Totalmente. Del centralismo porteño. Sí, sí. Y por eso yo digo también de que como trabajadora del arte y como mujer, pienso y creo en la construcción de una sociedad con proyección laboral fuerte. Ajá. Teniendo como denominador común la educación y la cultura. Bueno, y en esta recorrida, porque ya en la campaña que está fluyendo, supongo que estás conversando con distintas personas, estás recorriendo lugares. ¿Cómo te está yendo con esto? Bueno, me va muy bien, pero digamos, no me puedo centrar mucho todavía en todo lo que significa el arte, porque hay mucha necesidad en los barrios, en las localidades del interior.
hay mucha pobreza. Y nosotros creo que como trabajadores del arte, como políticos, tenemos que hacer primero frente a esas necesidades que imperan. Por ejemplo, nos dicen, no llegamos a fin de mes. No nos alcanza el sueldo. Entonces yo creo que tiene que ser un trabajo, mi trabajo especialmente desde el punto de vista del arte y la cultura, tiene que ser un trabajo intenso y paulatino al mismo tiempo, después. Pero primero creo que tenemos que atender, y el Frente Avancemos es una nueva opción para los misioneros, porque se preocupa tanto a nivel social, económico y cultural. Que todo el arte tiene que ver con lo político, social y económico. Y digamos, mi primer libro, por ejemplo, que se llama Estación de lluvias y días oxidados, en ese libro yo hablo, por ejemplo, de la realidad político y social, y fue publicado en 1984. Y dice así: estamos frente a frente, con una tierra al sol y una desolación de fondo. Carcome nuestra geografía diagnósticos negativos. Se fragmentan las esperanzas. Los bolsillos marcan saldo en rojo y acelera el hambre a través de la sequía. Estamos frente a frente y nuestros brazos marcan las coordenadas, neutralizando inciertos mediodías, inventando fórmulas para que el amor no se ahogue y poder mirar de frente a la primavera. ¿Y vos pensás que en estas condiciones que vos estás viendo en esta recorrida, es difícil para las personas pensar en la cultura en general? ¿Se ve como algo ajeno, como algo que no les pertenece? Les interesa. Les interesa cuando uno le habla que se pueden formar centros culturales o bibliotecas en cada barrio, por ejemplo, les gusta. Pero cuando te hablan de tanta necesidad, no... Claro. Me acuerdo que decía un escritor, que ya digamos, nada menos que César Vallejo, el peruano, que decía: ¿cómo puedo hablarle de libros cuando falta que comer? Durísimo. Es durísimo. Es muy duro, sí. Sí. Pero también es cierto, Nomi, que cuando había que comer tampoco se promovió mucho el desarrollo del arte y la cultura. Pero eso tiene que ser un trabajo tan intenso, pero también tan como te dije, paulatinamente. Hay que entrar, hablar, estar, mostrar, que sienta, que toque un libro, que conozca a los artistas, que conozca a los trabajadores de la cultura. Pero eso tiene que también, digamos, ser un trabajo que debe generar los organismos. Claro. ¿Y cómo ves la gestión cultural aquí en nuestra provincia? En estos momentos está muy quieta, no hay casi gestión cultural. Y además, los trabajadores de la Subsecretaría de Cultura, por ejemplo, están pasando por una crisis tremenda, porque hay una discriminación salarial con respecto a otros empleados públicos. Qué gravísimo eso. Es gravísimo eso, sí. Y además ellos hacen horas extras, no son pagadas las horas extras, trabajan los sábados y domingos con las exposiciones, con las actividades que se realizan digamos, los sábados y domingos, que son siempre intensos. Sí. Y entonces siempre tenemos que ponerle el cuerpo a todo eso. Sí. Pero, digamos, a la hora de la verdad, digamos, los sueldos están muy por debajo de la línea de la pobreza. Hay gente que gana 6.000 pesos. Una categoría 22 gana 9.000 pesos, que no llega a cubrir la canasta básica, porque con 14.800 creo que, digamos, se hizo las estadísticas que uno deja de ser pobre. Muy grave, muy grave. ¿Y cómo ves la situación en el país? Porque en este momento estás postulándote como candidata a ocupar una banca en el Senado junto a Adolfo Velázquez. ¿Cómo te imaginás allí donde se definen las políticas centrales del país?
Y bueno, con Avancemos trabajaremos sobre proyectos que digamos que Avancemos le interese y fijaremos nuestra posición. Porque, y tenemos que ver porque la crisis económica está carcomiendo las paredes de la sociedad. Claro, y digo porque estamos en esto de está el país como dividido, ¿no? Sí. Los que apoyan el gobierno nacional y los que no apoyan el gobierno nacional, y todo se centra en conseguir los votos para determinados proyectos, y hay muchos que dicen, bueno, estamos en contra, pero después levantan la mano. Sí. Es otra difícil. vez, yo por ejemplo, con respecto acá a nuestra provincia, que desde hace muchos años, digamos, está en el gobierno un partido, Sí. y que tienen la mayoría en la Cámara de Diputados donde digamos, se define la realidad de la sociedad. Sí. Entonces, son mayoría y por lo tanto dicen, bueno, fue aprobada por mayoría. Pero eso es, digamos, está equidista de la realidad. Sí. Porque a lo mejor no se aprueban leyes que tienen que ver con el pueblo, con la ciudadanía. Entonces yo por eso digo, y le digo a la ciudadanía misionera, que piense, porque yo creo que Misiones está madura. La ciudadanía está madura en su pensamiento de acuerdo a lo que nosotros recorremos y nos dicen. Y entonces yo le digo a la ciudadanía que piense muy bien dónde emitir su voto. ¿Y por qué pensás que tendrían que votar al Frente Avancemos? Te digo, mirá esa cámara ahí, decirle a la gente que nos está mirando, ¿por qué crees que tienen que votar? Avancemos es una nueva opción para los misioneros, porque, digamos, ofrece trabajo, educación y, por supuesto, equilibrar, al ofrecer trabajo, equilibra la economía, porque lo que se ha destruido en estos últimos tiempos es la cultura del trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros le ofrecemos. Escuchamos primero sus problemas y después le contamos lo que nosotros ya hemos logrado, como por ejemplo la ley de góndolas. Ajá. Que el productor, por ejemplo, ya puede lograr colocar el 20% de sus productos en los supermercados, por ejemplo. Y eso sería muy bueno, y es muy bueno para los productores también de alimentos, que tenemos mucho acá en Misiones. Bueno, Numi, yo te agradezco mucho que hayas abierto las puertas de tu casa para recibirnos, y te deseo lo mejor, y ojalá que el trabajador de la cultura, sobre todo a través de tu figura, realmente se tenga una reivindicación. Así que te agradezco mucho, y mucha suerte. Gracias, Liliana. Muy linda la charla. Y nosotros seguimos un ratito más aquí en esto que es La Otra Campana. No te vayas, ya volvemos.